En el año del centenario de la primera iglesia bautista de Rivas, queremos saludarle en el amor de Jesucristo, dando gracias por su misericordia, por su amor y por todos los beneficios que Él nos proporciona cada día. En esta ocasión queremos detenernos en una pregunta que muchas personas se han hecho, se hacen y se seguirán haciendo. ¿Para qué estoy aquí, en esta tierra, en este mundo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Hay una obra muy importante, valiosa, del reverendo Rick Warren, que se titula Una vida con propósito. Yo entiendo, y lo he pensado siempre, que nosotros estamos en este mundo con un propósito definido, determinado. Lo único que en muchos casos muchas personas no han descubierto o no han querido descubrir qué es lo que están haciendo, qué papel están desempeñando, olvidándose de que nosotros venimos a este mundo con dones, con talentos, con ciertas facultades que Dios nos ha dado. En la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículos del 12 al 14, nosotros leemos lo siguiente. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Este fragmento de Primera de Juan es muy ilustrativo, muy iluminador. Entonces, nosotros, tal vez desde cierta edad, tal vez pequeños, nos hemos venido haciendo una serie de preguntas que tienen que ver, que son preguntas vivenciales del origen, no solo de lo creado, porque muchas personas todavía dudan de la creación de Dios, sino en particular de nuestra propia existencia. Y desde luego que hoy y siempre, al detenernos y analizar y al estudiar este tema, vamos formulándonos nuevas preguntas y que es posible para algunos que todavía no le hayan encontrado una respuesta satisfactoria. Pero el Señor nos condujo en sus planes para cada uno en este mundo, en el lugar donde nos ha puesto, donde nos encontramos, con el propósito de ofrecernos consejos basados precisamente en su santa palabra y con el propósito de que hagamos siempre un alto en el camino, que vayamos despacio, meditando, reflexionando, evaluándonos y sobre todo pensando en lo que hemos hecho y cómo podríamos rehacer nuestra vida si en algunos aspectos las cosas no han caminado o no están caminando bien. Cómo enderezar el camino, el rumbo que nosotros llevamos. Consideramos que al meditar en esto es una ocasión como para reencontrarnos con nuestro Señor Jesucristo y que no dejemos pasar el tiempo, sino que cada día sea un espacio
que pueda marcar nuestras vidas para siempre en un sentido constructivo, edificante y positivo. Tratemos entonces de responder de manera individual algunas preguntas que hoy nos podemos plantear o ya nos hemos planteado. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Para qué estoy aquí en esta tierra? Y hay muchas personas que todavía decimos no se han encontrado a sí mismos. Por eso Sócrates, el famoso filósofo griego, usó aquella expresión famosa que ya se ha vuelto emblemática: Noxete insum, conócete a ti mismo. Y a veces resulta bastante difícil y complejo conocernos a nosotros mismos. Sin embargo, podemos, a la luz de las Sagradas Escrituras, descubrir quiénes somos, lo que somos, para dónde vamos y con qué propósito el Señor nos tiene en esta tierra. Y todo comienza con Dios, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso está en la carta que escribe San Pablo a la iglesia de Colosas, es decir, a los colosenses, en el capítulo 1, versículo 16. Y San Juan, en el Evangelio, en el capítulo 1, versículo 3, dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y creo que eso nos ilumina bastante para darnos cuenta cómo las cosas tienen su origen en Dios de manera muy particular. Un filósofo por ahí dijo estas palabras: a menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda del propósito de vivir no tiene sentido. Por eso es bueno que partamos de quien nos da la existencia, y es precisamente Dios. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? De esta simple pregunta se pueden desprender múltiples respuestas, pero las que tienen profunda y sólida base son las que encontramos en la inconmensurable sabiduría de Dios. Y aquí podemos presentar algunas soluciones a la interrogante planteada: ¿para qué estoy aquí en la tierra? Bueno, en primer lugar, nosotros fuimos planeados para agradar a Dios. Y dice aquí en el Salmo 18:19, me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Y también en Efesios 1:11 y 12 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Así es que ahí está el para, es decir, el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Es decir, la racionalidad de nuestra existencia. Eso es sumamente importante, eso es básico, eso es fundamental. Otro aspecto también como para darle respuesta a esta pregunta: fuimos hechos para ser
parte, para formar parte de la gran familia de Dios. Lamentablemente no todos queremos formar parte de esa familia. Pero en San Lucas dice, entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Lucas 8:21. Fíjense ustedes, para ser familia de Dios es necesario escuchar la palabra de Dios y hacer lo que esa palabra nos dice. Y por eso es que siempre decimos lo siguiente, que conviene que antes de marcharnos de este mundo, nosotros confesemos a nuestro Señor Jesucristo como el único y suficiente Señor y Salvador de nuestras vidas. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Romanos 12, 4 y 5. Vean qué interesante que somos un cuerpo con distintas funciones, pero ese cuerpo está integrado. Y a mí me encanta aquella forma muy anatómica que San Pablo describe la iglesia de Jesucristo como un cuerpo humano. El capítulo 12 de Primera de Corintios, y eso se puede verificar, y ahí vemos de una manera magistral cómo San Pablo hace esa analogía de el cuerpo humano con las distintas funciones que tiene con la iglesia también, que siendo todos diferentes, teniendo distintos dones, distintas funciones, distintos talentos, somos capaces de integrarnos y formar lo que se llama el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es el mismo Jesucristo. Y en Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Usted se considera miembro de la familia de Dios? ¿Es miembro de la familia de Dios? ¿Se ha integrado a esa familia? Porque hay condiciones en la Biblia para formar parte de esa familia. No podemos decir así sencillamente yo soy hijo de Dios. No, porque podemos ser, y de hecho lo somos, creación de Dios, pero hijos no. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos plantea una serie de condiciones para poder ser hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, automáticamente nos constituimos o formamos parte de la gran familia de Dios. Ahora bien, otra de las soluciones para que estoy aquí en la tierra, bueno, que fuimos creados para ser como Cristo. Óigase bien la demanda, ser como Cristo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los hermanos. Romanos 8:29. Fíjense que esto también nos da a nosotros una orientación, una indicación. ¿Por qué? O mejor dicho, ¿para qué estamos aquí en la tierra? Bueno, fuimos creados para ser como Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro paradigma, es nuestro modelo y nosotros debemos tratar todos los días, buscar la forma de imitar a Cristo. ¿Ve? Como dice San Pablo, sed imitador de mí, como yo de Cristo. Fíjense ustedes, entonces nosotros
debemos ser imitadores de Cristo. ¿Por qué? Porque fuimos creados para ser como Cristo. Y eso es muy importante. Sed pues imitadores, dice aquí San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vean qué hermoso que es eso, ¿no? Es algo que debemos valorar, debemos estimar, y eso nos debe de impulsar para tratar de imitar a Cristo lo más posible, de acuerdo a la dirección de Él en nuestra vida. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que a través de tu palabra nosotros encontramos el sentido de la vida, el sentido de la existencia y el sentido, Señor, de nuestro papel aquí en la tierra. Ayúdanos, Padre Santo, a encontrarnos a nosotros mismos, partiendo siempre de lo que tu palabra nos enseña. Guárdanos en tu amor, guárdanos en tu misericordia. Quédate con nosotros y que el ángel de Jehová acampe en derredor nuestro, nos proteja y nos defienda. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.